Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En este momento vamos a volver a leer unos textos que están en Éxodo, en el capítulo 15, y en este momento vamos a leer versículos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar el caballo y al jinete. Estas palabras de María en el canto de Moisés cuando celebraban, cuando Dios los liberó de Faraón y de los egipcios que venían para hacerles daño, menciona algo que vamos a tratarlo o vamos a analizarlo de una manera directamente sobre el tema que se está mencionando, porque dice que María la profetiza y señala ahí a María la profetisa la primera vez que en la Biblia se habla de una mujer como profetiza. Esto lo vamos a estudiar en un tema parte sobre María y otros aspectos que tienen que ver con ella, con Israel y con Moisés. Pero en este caso es que sale con panderos y con danzas en esta celebración. En la Biblia, en varios otros lugares, se menciona de las danzas. Vamos nosotros dentro de un momentico a analizar algunos de estos otros textos donde se habla de danzas y de panderos. Pero lo que nos interesa señalar con respecto a esto son dos cosas. Primera, las danzas. Segundo, los instrumentos musicales. Hablando primero de las danzas, una pregunta quiero hacer, decir una pregunta, desde luego vamos a responder a esa pregunta, pero en nuestra iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde que yo tengo uso de razón, porque fui bautizado en la Iglesia Adventista a los 9 años, yo mismo pedí el bautismo, sabía lo que estaba haciendo, pero desde antes ya yo había aprendido que en la Iglesia Adventista no se baila. Los miembros de la Iglesia Adventista no bailamos y tampoco se practican las danzas, porque se ha pensado que la danza y el baile es lo mismo. Digo, se ha pensado. Esto lo volveré a analizar en este tema. Nos interesa esto en este momento porque aquí vemos un canto de adoración a Dios, de reconocimiento de la victoria de Dios en favor de sus hijos. Y se está hablando que una mujer, la primer profetisa que en la Biblia se dice como profetisa, estaba bailando, perdón, bailando no, danzando, y estaba tocando pandero.
y que las mujeres hacían lo mismo. Y Moisés, el hombre que Dios había elegido, era el que había creado ese canto y estaba cantando a Dios. ¿Podía ser eso pecado? Está incorrecto que eso se haya hecho. Si no es incorrecto, entonces ¿por qué danzar es pecado? ¿Por qué bailar es algo indebido que no se debe hacer? En la Biblia se presentan estas cosas porque todo lo que la Biblia enseña tiene una enseñanza, tiene un propósito, es útil para ayudar al desarrollo correcto, para que el Hijo de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos conciliar esto? Antes de seguir analizando algunas cosas con la danza y con el baile, vamos a leer otros textos en la Biblia donde también se habla de danzas y panderos. Hago la aclaración en este momento que en un tema aparte vamos a hablar del pandero y vamos a hablar de los instrumentos musicales. Y por lo tanto, también vamos a hablar sobre la música, porque es un tema que está latente aquí en la Biblia. Vamos a leer algunos textos que hay en la Biblia. El primer texto que vamos a leer es Jueces, capítulo 11 y versículo 34. Aquí está hablando de Jefté y de su hija. Quiero aclarar también aquí en esto que después trataremos el asunto de Jefté en un tema aparte para hablar acerca de lo que allí sucedió. Pero en este momento dice el texto que queremos leer, está en Jueces capítulo 11, versículo 34. Cuando Jefté volvía a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con adufes y danzas. Era su única hija. Fuera de ella no tenía otro hijo o hija. Jefté había sido victorioso y ahora regresaba y su hija viene a recibirlo con instrumentos musicales y también con danzas. ¿Estaba esto correcto o era incorrecto? Si estaba correcto, o sea, si no era pecado, entonces danzar no es pecado. La Biblia no señala aquí que fuera un pecado. Pero bueno, vamos a seguir analizando los textos que en la Biblia estamos señalando. Ahora vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Cuando David había vuelto de matar al filisteo, habían salido las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando con danzas y panderos, con alegrías, sonajas, a recibir al rey Saúl. Y las mujeres danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000.
Otra vez la Biblia hablando de danzas y de instrumentos musicales. No se dice que sea pecado, pero hay algo que desde ahora quiero ir señalando. María y las mujeres danzaron y tocaron los panderos. La hija de Jefté danzó, las hijas de Israel danzaron. Hasta ahora, en relación con las danzas, solamente se mencionan a mujeres que están danzando. No están danzando hombres y mujeres, sino solamente mujeres. Pero en realidad, ¿qué cosa es una danza? ¿Cómo es que se danza? Vamos a leer otro texto que la Biblia señala eh, y que está hablando de las danzas. Este texto lo vamos a encontrar en segunda de Samuel, capítulo 6 y versículo 16 y el 21. Dice, cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando desde una ventana, vio al rey David que saltaba con todas sus fuerzas ante el Señor y lo menospreció en su corazón. Aquí no usa la palabra danzaba, utiliza la palabra saltaba. Hubo una discusión entre David y su esposa, pero en este capítulo 6 de Samuel, de segunda de Samuel, voy a leer las palabras finales del versículo 21, donde David dijo, por eso danzaré ante el Señor. Y aquí ahora no está danzando mujer, está danzando David, pero él, no él y una mujer, sino él solo. Hasta ahora, en estos textos que hemos leído, vemos que en la danza no participan hombres y mujeres a la vez. Participan mujeres o participan hombres. Pero vemos algo más con respecto a la danza. Lo que vemos con respecto a la danza es que David lo que estaba haciendo era saltando. Era saltar. Entonces, danzar y saltar es lo mismo. Creo que es momento de que yo comparta algo con ustedes. Hasta ahora he estado leyendo textos bíblicos y voy a seguir leyendo otros textos bíblicos. Pero yo he tenido un privilegio en mi vida. No sé si que me estás escuchando, tú que me estás escuchando, lo has tenido o no. De esto posiblemente sepas más que yo, porque yo nunca he sido danzador ni bailador, pero he estado en los lugares del mundo orientales. No me refiero al oriente de Cuba, me refiero que he estado en países orientales, en países donde se danzan. He visto personas danzando, aunque en cualquier país puede haber algún tipo de danza. Voy a referirme a esto aquí en este momento porque tiene que ver
Un baile y una danza son dos cosas distintas. Puede haber bailes folclóricos, danzas folclóricas, pero más parecido a las danzas son las danzas folclóricas que tiene que ver con la cultura de un país y la forma de bailar que tiene que ver con el folclore de ese país. Yo he visto bailando personas en Turquía, en Marruecos, que es un país también musulmán. He estado en Israel y he visto en Israel también danzando. Y como que he visto las danzas, sé que una danza y un baile, a lo que nosotros conocemos como baile aquí en la parte occidental del mundo, son cosas distintas, son cosas completamente diferentes y se utilizan en momentos diferentes también. En Israel vi las danzas donde se estaba celebrando el arribo a los 13 años de un niño, ya de un adolescente judío, y las danzas eran alusivas a la edad que ese jovencito estaba teniendo. Después de decir estas, estas cosas, eh, quiero compartir dos declaraciones más, o sea, dos lugares más donde quiero leer. En el Salmo 149, no voy a leer el Salmo completo, pero voy a leer algunos textos del Salmo. Dice, alabad al Señor, cantad al Señor canción nueva, su alabanza resuene en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, cántenle con adufe y arpa, porque el Señor se complace en su pueblo, hermosea a los humildes con la salvación. Y sigue hablando aquí este salmo, pero hemos leído aquí en la Biblia que la declaración está clara y dice, alaben su nombre con danza, cántenle con adufe y arpa. Si la danza fuera pecado, y la Biblia está diciendo esto, la Biblia se contradeciría. Pero si la danza no es pecado, entonces ¿por qué se dice que danzar es pecado? Ya señalé algunas diferencias entre danza y, y baile. Voy a leer el Salmo 150 y este Salmo 150 lo volveré a leer para tratar otro aspecto, pero lo leo aquí en este momento para hablar sobre la danza y la forma de alabar a Dios. Dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la majestad de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo a son de trompeta, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadle con cuerdas de flauta, con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alaba al Señor, alabad
al Señor. En este salmo, el verso 4 dice, alabadle con pandero y danza. Ya el salmista aquí está diciendo que a Dios se le alaba con danza. ¿Puedo yo decir que danzar es pecado? Tú que me escuchas, ¿puedes decir que danzar es pecado? Yo no puedo decir que danzar es pecado, más porque he visto danzando. Y en las danzas que se acompañan por instrumentos musicales, y estoy refiriéndome ahora otra vez a Israel, porque Israel es el pueblo donde se dieron las escrituras. Dios usó a los profetas para que dieran la escritura. Los salmistas fueron inspirados por Dios también. Y allí están los señalamientos que hemos dicho con respecto a las danzas. Por lo tanto, yo no puedo decir que danzar sea pecado, porque la Biblia no señala que la danza sea pecado. Más aún, Dios es el creador del ser humano y Dios creó al ser humano de una forma rítmica. O sea, Dios le dio coyuntura, le dio movimiento al ser humano. Y eso se sabe. Los seres humanos tenemos distintas maneras, elasticidad, tenemos flexibilidad, tenemos muchas maneras de movernos, de ser. Y viene de la creación de Dios. Ahora tengo yo una situación. Si sigo este tema en lo que estoy hablando en este momento, se alargaría mucho y no quiero. Si lo divido, entonces el que está escuchando esto y no escucho lo que voy a decir después, puede confundirse un poco. Pero yo no voy a alargar este tema, lo voy a terminar aquí. Y lo que voy a decir aquí ahora al terminar, el tema lo estamos dividiendo en dos. Lo continuamos en el tema que viene. Por favor, espera a tomar decisiones y conclusiones con respecto hasta lo que he dicho hasta aquí, hasta que termine completo el tema. Pero repito otra vez, si danzar fuera pecado, en la Biblia no se dirían estas cosas. Pero yo no estoy diciendo ahora que hagamos esto o aquello. Estoy diciendo, continuaremos en el próximo este tema. Así que nos vemos en el próximo tema.